Hechos capítulo 13 es lo que vamos a ver. Hoy vamos a considerar apenas los primeros versículos. Repito entonces, siempre es bueno repetirlo, vamos a buscar en el libro llamado Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, y vamos a leer o considerar juntos todo lo que sale desde el versículo 1 al 3. Sin embargo, y por necesidad de unir esta enseñanza como la segunda parte de lo que fue el sábado de la parashá anterior, cuando proclamé desde eso de qué locura es oponerse a Dios, y vimos la historia del rey Herodes, cómo con violencia empezó a perseguirlos. Quiero tomar el versículo 25 del capítulo anterior. Es decir, yo voy a leer, si quieren hacerlo conmigo, Hechos 12, del versículo 25, y ahí me paso al 13, del 1 al 3, que son los únicos versículos que vamos a considerar, lo que no significa que esto no sea muy profundo y por ende merite un buen tiempo de estudio. Así que prepara todo lo que vaya a hacer, tomar notas, porque esto te va a servir. Leo entonces el versículo 25 del capítulo anterior. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Diga, Bernabé, Saulo y Juan Marcos. Ahora sí vamos a lo que hoy nos toca leer. Había entonces en la iglesia, usted sabe que ahí la palabra podría ser asamblea, congregaciones. ¿Ya estamos de acuerdo en eso? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Sería bueno que usted remarque esas dos palabras. Bernabé, Simón, al que llamaban, o el que se llamaba Níger, en realidad en el griego es el que tenía de sobrenombre Níger, Niga sería en inglés. Lucio de Cirene, Menagén, ahí dice Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando, me gusta esa palabra, grite conmigo, ministrando estos al Señor y ayunando, otra palabra que me gusta, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Otras versiones dicen los liberaron enviándolos, Y me gustaría esta última parte, que si vos la tenés como yo, en alguna parte aclares como los liberaron enviándolos, que sería más cercano al griego koiné, que es el idioma escritural desde donde se ha traducido a nuestro español. Vamos a lo nuestro. La semana pasada, y por eso me metí en el versículo 25 del capítulo anterior, vimos cómo evidentemente es una locura ir contra el propósito del Eterno. Si hemos de hacer un raconto rápido de todo lo que este libro llamado Hechos de los Apóstoles nos viene contando, todo viene aconteciendo desde una ciudad llamada Jerusalén. Y desde Jerusalén, todo lo que esa ciudad influye, hablando de entorno, todo el entorno a la cual esa ciudad lograba influenciar. Jerusalén era un punto clave en lo geográfico y por lo tanto era un punto clave para la geopolítica de aquel entonces. De repente, cerca de Jerusalén estaban todos los caminos que cruzaban desde Europa hacia África o desde Asia hacia África. Uno de los caminos es el Camino Real, que ustedes esta semana vieron que Moisés y el pueblo lo utilizan, pasaba por cerca de la tierra de Edom. Era uno de los caminos más importantes. En aquel entonces estaba, en la época de Yeshua o de esta gente que ahora estamos leyendo, estaba en la zona de Galilea. Lo cierto es que Jerusalén, que estaba por allí, no solamente tenía influencia sobre la gente judía, que es a quienes nos interesa ir en el estudio, pues la influencia de entorno era una influencia de fe, vamos a decirlo en un término más entendible, una influencia religiosa, porque no todos los judíos de la época de Yeshua eran fieles a la fe. Sí eran fieles a su religión, pero no fieles o leales a la fe misma que había fundado, la cultura que permitía que se sostuviera su religión. El problema estaba en que en la época de los apóstoles, y más yéndonos para atrás, en la época en que nace nuestro amado Maestro Yeshua, la tierra de Judea, la tierra de Galilea, todo lo que alguna vez fue la tierra de las 12 tribus, estaba contaminada no por una diversidad de gente, sino por judíos, y especialmente en Jerusalén ocurría esto, que creían que por cumplir con los ritos y las tradiciones de
de su cultura. A esa religión Dios la consideraba la mejor y única de todos y solamente era para ellos. Pero viendo en Hechos, notamos que no, que Mashiach viene con un mensaje distinto. Mashiach trae un mensaje universal. Da a entender que la fuerza de la Torá es que fue dada en alianza con Israel para que desde Israel, la Torá, o lo que en forma profana se le llama la ley de Moisés o la ley de Dios, era no para Israel simplemente, sino para el alma de toda la humanidad. Es decir, cualquier habitante de cualquiera de las naciones que por aquel entonces componían el mundo conocido, y desde ellas cualquiera de los países que en nuestro tiempo componen el planeta en el cual habitamos. Vimos cómo este señor, Herodes Agripa, número 1, se le opone a los discípulos. Sin embargo, no es la primera persecución. Él se le va a oponer, va a matar a Santiago, hermano de Juan, sabemos que murió cortándole la cabeza, va a arrestar a Pedro y no es la primera persecución porque ya antes la persecución se venía dando desde el Sanedrín contra los apóstoles, el sumo sacerdote y toda su mafia, porque era una mafia realmente, estaba en contra de este mover que nuestro maestro había comenzado a desarrollar y a expandir por el planeta. Jerusalén por ahora era la sede primordial de los 12 apóstoles. Sin embargo, aparece una ciudad que no va a ser todavía primordial para los 12 apóstoles, pero va a empezar a tomar preferencia, si es que puedo, entre comillas, poner esa palabra, en el corazón mismo del eterno Dios. Y cuando hablo del corazón mismo del eterno Dios, tengo que referirme a Dios como Espíritu Santo que es. El Espíritu Santo de Dios, ante tantas persecuciones, se da cuenta que la clave para que el mundo pueda conocer la fuerza de la instrucción de Dios está en que el evangelio de Yeshua, o el evangelio del reino que Yeshua predicaba, se expanda desde otro lugar, puente de las naciones. Y ese lugar se llama Turquía. Turquía. Si ustedes buscaran en un mapa actual la península de Turquía y lo pusieran como encuadrado en lo que se conocía como el mundo de la antigüedad, van a notar que Turquía venía a ser como el corazón donde tanto Asia y Europa se unían, hoy sigue siendo igual, y también por allí desde África, pasando por la tierra que hoy se llama tierra de Palestina, pero es incorrecto, es la tierra de Israel, sabemos que es así, llegaban hasta Europa. O sea, si por Jerusalén era imposible que la Torá fuera compartida como una propuesta para las demás naciones, había que buscar otra ciudad. Si era por los 12 apóstoles, ellos entendiendo desde chicos que Jerusalén era la ciudad escogida por Dios para que allí habitara su presencia, más allá que con la lectura que van haciendo de la Torá, de los profetas y los escritos, saben que en el templo hay mucho rito, pero nada de presencia, no logran desaprender la idea de que Jerusalén va a ser siempre el centro geopolítico desde donde los portales celestiales se van a abrir para bendecir a las naciones. Ya había ocurrido eso, ya había ocurrido. Exactamente en un Pesaj, en el Pesaj o 14 de Aviv del año 26 o 27 de nuestra era, no fue en el año 30, nuestro amado maestro, Yeshua, voluntariamente se ofreció como cordero de Pesaj. Y él justamente fue en Jerusalén crucificado en el monte en hebreo llamado Gólgota, significa el monte de la calavera, y por eso los romanos le llamaban el Calvario, que en latín significa el lugar de la calavera. Ya había ocurrido entonces la alianza, un pacto renovado de Dios para que las naciones conocieran que la Torá, que había sido débil, como lo enseñé esta mañana en el aula, a causa de los pecados de Israel, ahora se hiciera fuerte a causa de uno que tomaba los pecados de Israel, los pecados de toda la humanidad y el pecado del primer Adán, para que los que crean que él lo hizo en la cruz se den cuenta que cuando venció a la muerte al tercer día, después de 3 días y 3 noches, se levantó no para elevarse al cielo solo, sino para promover en elevación de gloria a todo aquel que creyera en su obra redentiva. O sea que cuando venimos, estas persecuciones se entienden que están ocurriendo desde personas religiosas y por ende también personas políticas por una sola razón. Ya lo vimos la semana pasada. Siempre la gente que está en los planos políticos se opone a la manifestación del Hijo de Dios. ¿Cuántos entienden lo que dijo? Salmo 2, ¿se acuerdan? Y acá ahora tenemos al Espíritu Santo llevando un cambio de mentalidad. Los 12 siguen allí, en Jerusalén. Sin embargo, después que en Jerusalén ha acontecido lo que Herodes le hace a Santiago, la cárcel de Pedro, la liberación de él, la muerte de Herodes en un Pentecostés, ¿se acuerdan que estudiamos eso? Vemos que termina este relato diciendo que aunque haya persecución,
nunca se va a detener lo que el Espíritu Santo comenzó. Nadie detendrá la obra que Dios empezó en ti. Y dice, y Bernabé y Saulo, no los 12, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y uno dice, ¿a dónde se fueron? Y ahí está. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estamos ante una de las narraciones que realmente va a cambiar la cosmovisión doctrinal que Israel hasta ese momento venía practicando. La doctrina del Mashiach es más alta que la doctrina que hasta ese instante, por ejemplo, los fariseos habían desarrollado. De los distintos sectores de interpretación de la Torah, ustedes saben que sector en latín se dice sectum y de ahí viene la palabra secta. Cuando uno dice secta, nosotros tenemos el problema que la iglesia de Roma la ha inoculado de chiquito como una mala palabra, como un lugar donde hay gente que hace cosas raras y mejor no te metas ahí. Pero en la antigüedad, secta tenía que ver con un sector de pensamiento, un sector ideológico si era una secta política, o un sector de pensamiento doctrinal si era alguien que estudiara algo sagrado. En el caso de Israel, y hasta los tiempos de Yeshua, la interpretación más alta de la Escritura había logrado ser dada por la secta de los fariseos. Había una secta que tenía una interpretación apocalíptica o profética más alta que los fariseos, pero como estaban aislados, vivían en lo que es la zona del Qumran, en el Mar Muerto, porque ellos esperaban que viniera el Mashiach, ellos no iban a las ciudades a mostrar ni a compartir lo que iban descubriendo en aquel tiempo. Los fariseos sí compartían, pero compartían demasiado exagerados, compartían haciendo valorar más las tradiciones humanas y, permítanme decirlo así, la adoración a los ritos de los hombres y sus tradiciones, que el comprender para qué se hace un rito y por qué una tradición se debe practicar. De alguna manera lo digo así, esto porque en los últimos tiempos y estas generaciones de casi todos ustedes, porque casi todos son menores, la gran mayoría de esta congregación son menores de 35, hay ciertas palabras que no sé por qué la gente de mi edad les hizo entender mal. Y una de esas palabras mal entendidas tiene que ver con, por ejemplo, secta, que eso viene por lo religioso, pero también tiene que ver con la palabra tradición o la palabra rito. Muy particularmente, y no sé cómo ni cuándo se metió esto, de que está mal tener tradiciones y ritos en las iglesias que no son católicas, las iglesias de onda evangélica. Por eso yo, respetando lo que es lo evangélico, porque es ahí donde yo conocí la salvación, hoy digo que el evangelicoidismo, por eso hablo de evangelicoide, porque no sé cuándo se metieron ciertas ideas que llevaron a que la iglesia evangélica sea lo que hoy es, una especie de zona de entretenimiento, una especie de, como algunos dicen, un circo de la fe. Ahora que vamos a hablar de iglesia, la iglesia nunca fue planeada ni para ser el hospital de almas, ni para ser el circo de la fe de algunas personas que se quieren entretener. La iglesia es un lugar que debe mantener la tradición de su dinámica y por lo tanto, al mantener la tradición de su dinámica, aprender claramente cuál es su propósito. Y es lo que vamos a mirar aquí. Aquí estamos viendo personas que entendieron que lo que se cree no puede ser llevado a ritualismo, sino que debe primero encarnarse para luego desde la encarnación de esa creencia lograr que el mundo sea transformado, reparado para transformarse en un mundo, como digo siempre yo, más humano. Y acá empezamos a ver ese cambio que el Espíritu Santo quiere infundir al movimiento del maestro que dejó su presencia en el Espíritu Santo. Empezamos a ver a un tal Saulo, que de aquí en más va a ser el protagonista más, o casi único protagonista del relato. En lo que veníamos hasta ahora venía Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, lo petrino del movimiento del Señor, pero ahora aparece lo paulino del movimiento del Señor. ¿Y qué es lo petrino? Lo petrino tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo en la conciencia de que la nación de Israel, repito el término, la nación de Israel tiene que volver a la tierra de Israel y configurarse desde como Dios la diseñó, 12 tribus. Por lo tanto, no existe la nación de Israel hoy en la tierra de Israel. Lo que hay en la tierra de Israel es un producto geopolítico, la historia no la voy a contar, pero que se llama el Estado de Israel, como alguien por ahí lo dijo. Sin embargo, los 12 apóstoles, y especialmente encabezados en esta línea petrina, entendían que su tarea, por eso eran 12, era ir a predicar a las zonas donde de alguna manera las 10 tribus perdidas en el año 722 antes de nuestra era no habían regresado nunca, pero que existían y tenían que regresar. Ellos sabían dónde era, es más,
si me debo a cosas que me plantean ustedes, pero les tengo que contar dónde más o menos la historia tradicional dice que murió cada apóstol. Y la mayoría de los 12 apóstoles murieron en las zonas donde nosotros cuando vamos al libro de los Reyes vemos que las 10 tribus fueron esparcidas. Esa sería la onda petrina, una llenura del Espíritu Santo que dice, queremos la restauración de la nación de Israel, haciendo que las 10 tribus perdidas regresen a configurar en la tierra de Israel la nación que se debe convertir en un reinado de sacerdotes. Y justamente el Mesías, que eligió a los 12, quería eso, pero sin embargo le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque enviaré entonces otro Paráclitos. Paráclitos se traduce como consolador, pero la palabra consolador a nosotros en español no nos ayuda. Lo que, si la digo en griego y se la explico, va a ayudar mejor, porque Paráclitos es el compañero que me guía para que yo no meta la pata. Ahí lo argentinicé, lo popularicé, ¿sí? El compañero que me guía a no pecar. Antes siempre hubo un Paráclito, siempre el Espíritu Santo estuvo escondido en un Paráclito. ¿Cuál era el Paráclito antes de que llegara el Maestro? La Torá es el Paráclito que el pueblo de Israel no le quiso escuchar. Por eso ya no solamente había 2 tribus y 10 perdidas, sino que las 2 que estaban allí, desde Jerusalén y la tierra misma, estaban todas contaminadas o intoxicadas por la tradición de los ancianos, por las costumbres religiosas y ritualistas y no por el ánimo del Paráclitos mismo. Porque ¿cuál es el ánimo de la Torá? Que el hombre viva con conciencia de propósito. ¿Para qué sirve estudiar la Torá? Para que tu vida no pierda significado. Si el licenciado Juan José, hoy día con lo nuestro, ¿no? Pero desde su profesión tiene que tener en su sala de pacientes, no sé si se usa ese término en la psicología, gente, no puede ser gente que dice creer en el Mesías y estudia la Torá. No estoy diciendo que no vayan, me alegra por algunos que están acá y van, pero tiene que venir un momento donde él me diga, ya no va gente del ministerio, sino que está viniendo gente que necesita de lo que yo tengo. Porque vos ya tenés al mejor psicólogo, al mejor conductor de tu alma, y es el Espíritu Santo. Y nuestro Dios justamente necesita que entiendas que el significado que tienes tú aquí es un significado apostólico. Alguien que diga, yo soy un ser apostólico. A ver, voy a decirlo con otras palabras. Nuestro Dios es plenamente apostólico. ¿Qué significa eso? Es un Dios que envía. Una de las formas que lo hace es enviando respuesta. Un famoso autor que yo leía a mis 15 años, Phil Bosman, me impactó en uno de sus libros, Las Flores del Bien, con esta frase. Cada vez que nace, la voy a parafrasear porque es más larga, pero es, cada vez que nace un niño, esa es la voz de Dios diciendo que todavía cree en los seres humanos. Por lo tanto, cada vez que un niño nace, tenemos que entender que nuestro Dios es plenamente apostólico. Pero donde más me interesa a mí desde la Escritura decir que Dios es plenamente apostólico, es que Él desde siempre envió en su Espíritu Santo a varones y también mujeres que desde su corazón sentían que tenían que pastorear a su pueblo. Y aquí vemos, primero envió a su propio hijo, o no dice Hebreos capítulo 3, verso 1, que Yeshua es el apóstol de nuestra fe. La palabra apóstol significa enviado. Dios es apostólico porque siempre envió, y cuando ya ya nadie quería escuchar de que su propósito está escondido en el corazón del hombre, envió al Hijo del Hombre. Él es el apóstol de nuestra fe. Por eso el pacto renovado es que la fe que Dios le entregó a Abraham, en nosotros se active cada mesa del Señor. En nosotros no se activa la fe de Abraham en la mesa que inicia el Shabbat o en la mesa del mediodía del Shabbat. Lo tengo que resaltar porque la gente que ya no camina con nosotros, eso lo creyó de la casa de Judá, talmúdicamente. No importa, yo esta mañana lo decía, es horrible enterarse que muchos dijeron qué bueno que nos salimos de ese lugar porque por causa de la mesa del Señor no podíamos disfrutar del teatro. Es espantosa esa frase, porque hoy disfrutas del cine, del teatro, lo que quieras, pero qué horrible cuando no puedas disfrutar de la mesa del milenio con el Señor. Pero volvamos a esto, capítulo 13. Hay muchas señales aquí que quiero que veamos si las tenemos, porque habla de señales saludables de una congregación. Y entre ellas hay algo que quiero remarcar hoy. Una congregación es apostólica cuando tiene esta señal como marca primordial. Diga detrás de mí, celo misionero y envío. Esa es la primera cosa que quiero que veamos. Pero para ello viene algo que, si bien lo pongo en segundo lugar, realmente es el leitmotiv, el motor de que haya celo. Y es depender del Espíritu Santo.
Y la dependencia del Espíritu Santo te lleva a una devoción por estudiar la palabra de Dios cada día y especialmente por practicar la oración diariamente, que permite otra característica que la vemos aquí, la vamos a trabajar, que es la comunión en el compañerismo. Para mí me resulta avergonzante que la palabra compañero allá afuera se utiliza dentro de nuestra nación, digo, en la órbita de un X partido político. Sin embargo, en esa órbita y bajo esa ideología, la palabra compañero es muy sagrada. Aquí la palabra hermano debería ser sagrada. Lo dije la semana pasada y solo lo dije poniendo de ejemplo esta mesa que nos une como familia bajo un mismo padre a través de un único hijo. Y nosotros en él somos hermanos. Sin embargo, investigando un poco más en las costumbres del primer siglo, en Israel, cuando gente que no era de la misma camada genealógica, es decir, no venía del mismo árbol genealógico, se trataban de hermanos, ese título ya tenía que ver con un título de honor político. O sea que cuando yo diga, por ejemplo, la hermana Marcela o el hermano Pablo o el hermano Adriel, la hermana Mabel, yo no estoy diciendo simplemente que es mi hermana porque es hija del mismo Dios que yo le llamo padre, sino que estoy reconociendo que tiene una nobleza en ella porque descubrió que nació para cumplir un propósito. Eso es lo que debe en nosotros provocar que seamos una iglesia realmente apostólica. Un compañerismo que nos lleve a la generosidad de valorar al otro como necesario. Desde que me enteré que alguien inmaduro que tuvimos en medio de nosotros aconsejaba a otra persona, vos cuando te vas tenés que decir, no los necesito, nunca los necesité, no los voy a... ¿Se imagina una persona de mi edad repitiendo 1000 veces todos los días algo que no se va a grabar porque una vez que yo te conocí a vos, de verdad que te necesito y siempre te voy a necesitar? Porque una iglesia apostólica es la que se da cuenta que si no está con el otro, como dice la serie de Netflix, ¿cómo se llama? El Eternauta. ¿Vieron que Pablo se hizo viral como el Eternauta mendocino? Sí, no somos cualquiera nosotros. Bien, como dice, no es solo la salvación, somos todos juntos, nos necesitamos. No sé si querés decirle al lado, aunque no lo creas, te necesito. Vi algunas esposas diciéndolo con mala cara a los esposos. Díganlo con buena cara, por favor. Entonces dice, había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, le pedí que se lo marcara, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Menagén, quien se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Difícil de creer que en Antioquía hubiera una congregación que está trayendo una novedad al movimiento del Señor. ¿Por qué? Porque primero en Antioquía había una gran sinagoga de judíos llamados helenistas. Recuerden que los que vivían en Israel y muy especialmente los que vivían en Judea y muy particularmente los que vivían en Jerusalén, a todos los que vivían más allá de las fronteras de la tierra de Israel lo miraban por sobre los hombros y decían, es un judío helenizado, está mezclado con los griegos. Era una cosa así. Entonces le llamaban los helenistas, judíos helenos. Por eso cuando ellos iban a cumplir con las fiestas en Jerusalén, no podían entrar a las sinagogas donde iban los jerosolamitanos. Habían sinagogas para cada uno de ellos. Y los de Antioquía, justamente en su ciudad, tenían una de las sinagogas más importantes de la judería de aquel entonces. Allí ya no había solo judíos ahora que se habían hecho plenos en la fe de que el Mesías ya había venido. ¿Cuántos creen que el Mesías ya vino? Se le estaba acercando y se le estaban sumando personas no judías, digan conmigo, gentiles. Y es evidente que aquí en esta congregación es necesario la participación o la alianza de dos tipos de dirección, de dos tipos de liderazgo. Un liderazgo pleno e invisible y un liderazgo pleno, visible, pero colectivo. Y vemos aquí que se nombra a personas que son espirituales porque se especializan o en ser profetas o en ser maestros. Y están juntos, configurando lo que se conoce como presbiterio. ¿Qué es presbiterio? La palabra griega que habla de conjunto de ancianos. Presbítero es el griego de ancianos. Recuerden que Israel tenía la costumbre de gobernar por asambleas de ancianos. Esta debe ser siempre una señal de una iglesia apostólica. Desde que este ministerio se creó en mi persona ya en el 92, siempre esta visión estuvo. No es de Dios la iglesia del único pastor. Es muy normal eso encontrarlo en casi todas las congregaciones de otras denominaciones o de otros movimientos. Pero cuando existe un solo pastor, no es bueno, no es de Dios. Pero veamos un poquito esto de Antioquía. Jerusalén aparentemente y evidentemente no puede llegar a ser lo que Antioquía parece ser que lo va a lograr.
el evangelio del reino de Dios no es simplemente para los judíos, es para los judíos primeramente, lo dice Pablo en Romanos 1:16, y luego también para los gentiles. El evangelio en ese sentido es católico. ¿Se acuerdan que la palabra católico significa universal? Significa es para todo habitante del universo. Porque cuando lo recibe todo ser humano, también de una u otra forma lo reciben las demás criaturas. Porque cuando un ser humano está evangelizado, el entorno de ese ser humano se transforma o no. Entonces miremos aquí lo siguiente, porque justamente en la historia de un movimiento siempre hay que ver lo que se conoce, esto lo dicen los especialistas, como punto de inflexión. Y aquí estamos en el punto de inflexión del movimiento mesiánico. Es lo que cuando fue el día D en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill en su discurso dijo, es momento de saber valorar los días que provocan giros de la historia. Y por eso el día D famoso, donde allí en Normandía, en las playas de Normandía murió tanta gente, ese fue un giro de la Segunda Guerra Mundial. Parecía ser que Hitler iba a tomar el mundo literalmente. Quizás si este día D no se hubiese dado, así dicen algunos historiadores, la verdad que la historia siempre hay que releerla, pero tendríamos nosotros que estar quizás bajo la influencia de esa ideología fascista. Sin embargo, hubo un día que marcó un cambio. Pues bien, aquí, no sale el día, pero sale la historia que hizo un giro en el movimiento del Señor. Pero observemos un poquito a los líderes primero, ¿sí? Allí tenemos los nombres, vuelvo a leerlo, Bernabé, Simeón, llamado el Níger, Lucio de Cirene, Menahem, amigo toda la vida, dice esta versión, de Herodes el Tetrarca y Saulo. Y mientras adoraban al Señor y ayunaban, dice esta versión, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esa frase es el giro de inflexión. Subráyela porque hay un antes y un después. Después de ayunar y orar, le impusieron las manos y los despidieron. Observamos los nombres, eran profetas y maestros. No sabemos bien de ese grupo cuáles eran unos y cuáles eran otros. Se calcula que por lo menos Bernabé y Saulo eran maestros. Primero porque Saulo ya había estudiado para ser rabino, tenía de título el título de maestro, y porque Bernabé, al ser un levita, también tenía la autoridad por el lado de los saduceos de enseñar Torá. Así que al menos ellos dos eran maestros. Los otros no sabemos si también eran maestros y o profetas. Lo cierto que sí entendemos es que un oficio estaba para ser guardián de la congregación y asegurarse que esa congregación no bajara los brazos en sus integrantes, poder discernir cuando sus integrantes estaban en un momento de desánimo y poder exhortarlos. Recuerden que exhortarlos ya hemos aprendido que es llevar una palabra de ánimo para que cada persona activa de la congregación se motive a la actividad misional que tiene. Y los maestros eran los encargados de dar la enseñanza para que justamente los discípulos no se torcieran. Pero veamos los nombres. Primero Bernabé, ya hemos hablado de él, un hombre lleno del Espíritu Santo. Allí en el 11:24 nos los da la característica, por si no lo recuerda, dice, él era, 11:24 voy a leer, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahí yo les dije qué significa ser lleno del Espíritu Santo, y ese es nuestro Bernabé. Sin embargo, después aparecen otros nombres de los cuales quiero hablar. ¿Por qué? Porque ahí está, por ejemplo, un tal Simeón de sobrenombre Níger. La palabra Níger significa negro, es una palabra griega, significa negro. Hay un país llamado Níger que lo creó la nación o este país que nos cuida, supuestamente según las películas y según Hollywood está hecho para cuidarnos a nosotros. Hoy está el presidente Trump en ese país. Y justamente el país que está en África, que se llama Níger, fue cuando, habiéndose dado libertad a los esclavos, después de todo lo que pasó con Luther King, allá por 50, décadas del 60, se dice, en vez de estar peleando si los negros tienen tantos derechos o no, y si le invitamos a los negros a volver al África y le creamos un país, crearon un país llevando a algunos negros y nos dio resultado, porque los que nacieron en Estados Unidos son estadounidenses y tienen su derecho a estar allá. Historia aparte, pero la palabra Níger, que significa negro, era el sobrenombre que le habían dado a este Simeón o Shimeón. ¿Por qué? Porque era alguien que había nacido en África, por lo tanto el color de su piel era negra. Y aquí hay varios comentaristas que consideran que este Simeón, ¿sí?, que es el mismo Simeón de Cirene. Cuando usted anote, va a Lucas 23, verso 26, dice que los romanos a un tal Simón de Cirene le dicen que le ayude a nuestro maestro a cargar el travesaño de la cruz que llevaban los condenados a ser crucificados. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Cirene justamente es lo que es la actual Libia. Saben que Libia es el norte de África.
un país que realmente, hablando de Estados Unidos, hoy está viviendo en pobreza, en hambre, en mil cosas. Si ustedes un día me permiten que les hable de la política del tal Gaddafi, el hombre malo que había que destruir, y que realmente si usted ve cómo Estados Unidos permitió que lo mataran, fue peor que lo que hicieron con este hombre que estaba en Irak. Usted dice, qué terrible. Dejo la historia de nuestro tiempo, volvemos acá. Dicen los comentaristas que seguramente este Simón es el que ayudó a Yeshua. Posiblemente, y esto dice las tradiciones, no los comentaristas, el Simón que ayuda a Yeshua queda impactado con eso. En las películas un poco Hollywood lo rescata y se convierte, a tal punto que después va a dar 2 de sus hijos como pastores y maestros muy importantes del lugar. Sigamos viendo, se menciona otro africano, un tal Lucio, los 2 también del norte de África, ¿sí? Y Lucio tiene una posición social especial, es alguien que tiene conexiones con gobiernos de la zona de África. Y luego está este tal Manaén, como lo ven ahí, que tiene una estrecha relación con Herodes tetrarca. ¿Se acuerdan quién es Herodes tetrarca? No es el que vimos que se murió, lo que estudiamos la semana pasada. Es el que vemos en la vida de Yeshua, el que mandó a matar a Juan, el que le había robado a su hermano Aristóbulo la esposa, Herodías, el que también quiso que Yeshua le hiciera alguna señal para salvarlo de la cruz. ¿Se acuerdan? Pilato dice que lo juzgue Herodes. Justamente tetrarca significa el que gobierna una cuarta parte, y él le correspondía a la zona de Galilea. Entonces, cuando le dicen a Pilato, es de Galilea, él, si es de Galilea, mándenlo con Herodes. Ese Herodes era como hermano de crianza de Menagén. No que Menagén fuera hermano en sangre, ¿sí?, sino que se había criado en la casa de Herodes el Grande. Pero fíjense que ese Herodes Antipas, el tetrarca, terminó de una manera. ¿Se acuerdan que les conté que fue exiliado? En cambio en vez de ser exiliado, terminó siendo uno de los líderes más importantes del movimiento del Señor. A veces en una misma casa no pasan estas historias. 2 hermanos criados con los mismos padres, en la misma situación social, en la misma situación económica, con las mismas carencias y aportes. Sin embargo, uno progresa, el otro no. ¿No lo notan? Y en la fe es igual. Hijos que, aquí hay padres, y me pongo, que crían de una manera a sus hijos, pero siempre hay uno que dice no. ¡Qué tremendo! Herodes dijo no. Herodes Antipas terminó exiliado. Menagén, el que se crió en la misma casa, al Señor le dijo sí. Y terminó exaltado, porque era un líder espiritual. Era alguien a quien el Espíritu Santo había puesto en un colectivo, en un presbiterio. Y esta es la paradoja, ¿no? El tetrarca, Herodes Antipas, había mandado a cortarle la cabeza al que anunció el camino, al que comenzó el movimiento mesiánico, Juan el Inmersor o Juan el Bautista, para veo que hay gente nueva. Y de repente también, como lo dijimos, presidió la crucifixión. Y aquí está este otro, totalmente sujeto en humildad y mansedumbre a que el maestro le enseñe más. No es judío Menagén, tiene nombre judío, pero no es judío. Se crió con Herodes, quiere decir que es idumeo, desciende de Edom. ¿A dónde voy? A que el Eterno ha elegido siempre llamar y dotar de dones a diversos tipos de personas. Y no importa cuánto historial tenga esa persona en su pasado, en dónde se crió, cuánto lo despreciaron, lo importante es que desde el vientre de la madre, Dios lo eligió para liderar. Me conecto con Jefté, desde lo que Alejandrina nos hablaba, enseñándonos el Espíritu Santo en ella. Me conecto contigo, porque Menagén de repente habla, o Níger o Lucio, uno con clase social alta, otro simplemente un africano más, que lo agarraron los romanos y quedó impactado por caminar hacia el Gólgota con el maestro. No importa quién, lo importante es que ese quién tenga un buen corazón a la hora de escuchar el llamado de Dios. Tenga un corazón a entender que nació para influenciar. No hay ser humano que haya nacido del vientre de mujer que no tenga influencia sobre sus amigos. No recuerdo cómo se llama la obra de Dale Carnegie, yo la leí siendo muy joven, allá a los 20 años, pero me ayudó, por ejemplo, cuando yo me dedicaba a las ventas, pero me ayudó a muchas cosas. Usted puede influenciar a sus amigos, creo que se llama así. Y cómo ganar amigos y a influenciar sobre las personas. Ese es el libro, por si lo quiere comprar, lo recomiendo, Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Ese libro habla de una realidad que, como lo decía Alejandrina cuando nos mostraba esa muy buena psiquiatra que yo también escucho y sigo, habla de lo que el maestro dice y lo que los profetas anunciaron. No sé si me voy dando a entender. Naciste para tener un entorno, para tener amigos. Y esa gente que contigo comparte la vida
Y vamos a poner en la categoría amigos a tus parientes, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de estudio. Déjenme ponerlo en esa categoría. ¿Me voy explicando? Toda esa gente que de repente mientras me vas escuchando se te está apareciendo, han sido y son influenciados por ti. ¿Te guste o no? Lo que pasa es que hay que plantarse en cómo estamos influenciando. Podemos ser un Herodes Antipa. Era tan tóxica su influencia, ya que es una palabra que también yo odio, pero era tóxico porque todo lo quería como su padre para él. Él quería que Yeshua le hiciera un truco de entretenimiento. Hazme algo, dame una señal, haz un milagro delante de mis ojos para que yo diga que eres el Mesías y no te crucifiquen. Y hoy mucha gente tiene esa actitud ególatra. Quiero todo para mí, quiero recibir solo para mí. Y especialmente específicamente cuando la gente va a las congregaciones. Nadie va a las congregaciones como aquí se describe. Nadie va a las congregaciones a aprender de los maestros o a ser exhortados por los profetas, a ser discernidos si lo que está haciendo bien o mal, lo que está haciendo está bien o está mal, lo va a perjudicar o no en el crecimiento de su desarrollo. Hermanos, nuestro Dios es totalmente apostólico. Te envió para que tú te sientas siempre enviado a influir en las personas. Tengo que decir que algo está pasando en esta congregación, donde en algún momento se detuvo tu influir en las personas. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 7, verso 9, nos encontramos con una realidad espiritual que ya está pasando en todos los niveles espirituales y que Juan tuvo la oportunidad de verlo y nos lo dejó escrito. Voy a leerlo, lo busco, Apocalipsis capítulo 7, voy a leer el verso 9 y verso 10. Leo. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Yo les dije que íbamos a mirar estos 3 versículos con la cosmovisión de Dios. Si Dios es totalmente apostólico, tenemos que aceptar lo que el libro de los Hechos nos habla. ¿Por qué yo le llamo el Evangelio del Espíritu Santo y no me gusta llamarlo el libro de los emisarios o de los apóstoles? Porque yo veo aquí al Espíritu Santo influyendo de tal manera en los líderes para que los líderes puedan insuflar la idea de Yahvé. No quiero un pueblo escogido, único y especial, al cual cuando me lo tocan yo me voy a oponer y lo voy a tocar. Eso se llama sionismo político. El pueblo o la nación de Israel fue escogida para convertirse en un reinado de sacerdotes por medio de quienes todas las naciones podrían ser elevados en cada uno de sus habitantes a los niveles celestiales de donde el primer Adán cayó. La primera humanidad, ahí hablo de primer Adán, habitaba dimensiones de características impresionantes, que hoy usted solamente las podría imaginar si se ve todas las series de Marvel. Porque los poderes que aparecen desde Hollywood en esos superhéroes es, de alguna manera, no es imaginación fantasiosa, es la certeza de lo que muchos escritos, ya sean los escritos sagrados que nosotros estudiamos, más escritos de otras religiones, han hablado. ¿Existió alguna vez una humanidad de oro? ¿De oro en qué sentido? Que estaba en la gloria. Lo áureo representa las zonas de la gloria, que tenía lo sobrenatural a su disposición. Y acá en Antioquía está apareciendo eso. Gente que sabe que el movimiento del maestro no es para seguir como en Jerusalén se seguía, manejando tradiciones y rituales, creyendo que esas tradiciones y esos rituales es lo más importante que Dios apoya. Dios quiere apoyar el propósito para el cual envió a un ser humano que, aceptando a Yeshua como su Mashiach, se hace discípulo ¿de qué? De que si me envió Dios, yo tengo la respuesta a la gente que yo influyo. Pero tengo que aceptar de que no puedo hacer acepción de personas porque Dios no la hace o la hace. Entonces digo, Dios no hace acepción de personas. Entonces nosotros tampoco. Antioquía es un giro en la mentalidad porque recuerda que el Eterno diseñó su Keilah en Israel para desde ahí tener a toda la humanidad como familia. Israel es una asamblea de sacerdocio para que desde esa conciencia la humanidad vuelva a ser familia de aquel que hoy creen en él como creador, pero no lo aman como se ama a un padre, porque un padre se lo ama respetándolo, honrándolo y siéndole leal en todo. Lo digo con mucho dolor, pero así es la vida. Menajén, Herodes, vos estás aquí, tu hermana no está.
Estás aquí, tu hermano no quiere saber nada. Estás aquí, un hijo tuyo lo tenés. O tenés 4 hijos aquí y 2 que no, o 1 que no. Sin embargo, Dios, aunque haya gente que siga en su tosudez y necedad de duro corazón, va a seguir moviéndose en el Espíritu Santo para esto que vemos aquí. Gente enviada que influye para que los que se sumen no sean miembros de una iglesia que se sientan en una silla, sino que sean discípulos de Yeshua, que cuando vienen a una congregación se capacitan para estimularse al amor y las buenas acciones en un mundo que cada vez reclama más la aparición de los que se dicen hijos de Dios. Aquí empiezan los que se conocen en la teología como los viajes misioneros de Pablo. Ya el mismo libro lo va a dejar de llamar Saulo y empieza a ser llamado Pablo, nombre que es correcto decirlo porque lo había adquirido él como ciudadano romano. Después les voy a contar cómo fue que él tiene el nombre Paulus, que sería lo que hoy en español es Pablo. Ahora, esos viajes son para nosotros los que estamos leyendo esto aquí y ahora, o cualquiera que en este siglo XXI quiera leerlo y entenderlo así. El Espíritu Santo va a impulsar tu deseo de trascender siempre y cuando quieras pasar tus fronteras personales. Estamos ante una generación que cada vez crea más frontera con los seres humanos que se le acercan. Tienen redes llenas de amigos, pero los seres humanos llamados vecinos son los que menos sabe cómo se llaman y ya ni los saluda. Naciste con propósito, pero para cumplir una misión. ¿Cuál misión? La de que todos vuelvan hacia la fuente de donde vienen y puedan decirle a Dios Padre. No por un conocimiento dogmático, porque en las iglesias todas a la gente le dicen que todo ser humano es hijo de Dios, sino por un nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? El nacer del Espíritu Santo y del agua. ¿Qué es el agua? El estudio de la Torá. Les voy a leer algo que dice un exégeta. Escribió muchos libros de comentarios, pero me interesa lo que dice aquí sobre estos profetas y maestros. Miren lo que él dice y cerramos la idea de esta gente. La construcción gramatical del texto es tal que los exégetas no logran saber con certeza si esos 5 varones mencionados eran profetas y maestros a la vez o si los 3 primeros eran los profetas y los 2 últimos eran los maestros. Pero ahí es donde justamente otros comentaristas dan certeza de que al menos Pablo era maestro, ¿sí? Pablo aún no era apóstol, no era un sheliach, desde aquí va a ser un apóstol y luego, aunque ya Yeshua ha dicho, ¿se acuerdan cuando le dice a el que lo curó y lo bautizó? Ananías. Le dice que lo tiene destinado a ser apóstol a los gentiles. Pero él aquí recién va a recibir el título de apóstol. Intertanto, él es maestro. Y posiblemente, como lo dije recién, perdón que repita, Bernabé era maestro. Significa, en base a esto otro que he leído de este exégeta, que posiblemente los primeros 3 oficiaban como profetas. Y qué fuerte eso, ¿no? Y anhelo yo que aquí haya gente que quiera oficiar como yo oficio en la red. Porque si va al libro de Hechos va a encontrar que tanto profetas como profetisas lograban que las congregaciones no detuvieran su marcha. Por lo bueno del libro de los Hechos es que aparecen profetas y profetisas. Ahí por la web andan muchos diciendo que la mujer no puede ocupar cargos ni de profetisa, ni de pastora, ni de cosas que en el pacto del Señor no están. Lo que pasa es que, vuelvo a lo que dije en algún momento, por supuesto que una mujer no puede ser ella pastora de una congregación. Porque Dios nunca planeó a un individuo pastoreando, sino que planeó un equipo, un colectivo de gente que puede ser profetas, pueden ser maestros y deben serlo. Y luego, con este otro que vemos, también pueden ser apóstoles y aún evangelistas. Ahí viene esto del versículo 2. ¿Quién aparece allí? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Señal primordial de una iglesia apostólica, el papel central del Espíritu Santo de Dios, revelando siempre cuál es la misión que Dios le ha dado a los que integran esa iglesia. Aquí hay maestros y profetas en este relato que escuchando allí en Antioquía al Espíritu Santo, saben que el Espíritu Santo quiere que eso no se detenga. Jerusalén lo ha estado deteniendo. Por un lado, se excusaban las persecuciones. Gracias a las persecuciones habían salido, entre comillas, misioneros, porque todos salían disparando, pero mientras iban haciendo discípulos. ¿Recuerdan eso, sí? Pero ahora se está volviendo algo serio, el ser enviado. Está apareciendo el peso de la palabra sheliach, que hasta ahí la tenían los fariseos, pero no le daban mucha importancia. El propio Yeshua le va a decir, ay, ustedes, fariseos hipócritas, que envían a buscar prosélitos, dan la vuelta en el mundo, buscan un prosélito y después al mismo que ganan le ponen tanta carga
que el que ganan se termina yendo de la secta. No eran apóstoles exitosos, buenos maestros, pero no buenos apóstoles, porque un buen apóstol es el que logra que el Espíritu Santo sea el que lo respalde y lo envíe. Así que destaquemos esto. Bernabé y Saulo ya han sido llamados, lo hemos visto antes. Desde el capítulo 9 venimos viendo que ellos ya estaban escogidos por Dios, pero tenían que ser desde un presbiterio reconocidos por la congregación en un momento particular que ahora vamos a destacar. ¿Por qué quiero destacar estas cosas? Porque si hay una incapacidad que tiene lo que se conoce como la iglesia, hablo de lo general del cristianismo, ¿no? La iglesia, los cristianos dicen todos somos la iglesia. Bueno, ¿cómo puedo yo decir que sí y no? Porque la mayoría no discierne lo que el Espíritu Santo quiere dar como directrices a la misión que hay que hacer. La mayoría no discierne que el Espíritu Santo quiere, primero, ganar discípulos, no gente que venga a sanar su alma al hospital llamado iglesia. Hacer discípulos, es decir, almas que quieren aprender la instrucción de Dios para conocer su propósito y misionar, para que otros también ingresen a ese camino que los lleva a la verdad y que solamente en esa verdad logran ser liberados a la vida. Porque Dios es apostólico cuando vos sos liberado y enviado a vivir. En el momento que fuiste liberado del vientre de tu madre, se notaba que Dios era apostólico hasta que desde que naciste, incluso tu madre y tu padre y todos los que fueron de a poco influenciando, te fueron apagando el para qué vivías. Y luego te mandaron a las academias donde te hicieron estudiar lo que el sistema quiere que aprendas para que termines siendo lo que el sistema necesita que seas. Parte más de una masa crítica que suda y deja la energía de su sangre para que el único propósito que se cumpla sea el propósito egolátrico de la élite globalista que siempre ha imperado en las naciones a través de distintas ideologías políticas. Porque acá no es tema ni de derecha ni izquierda. Acá el tema es de los líderes de las naciones oponiéndose, cito el Salmo 2, a que Dios se manifieste a través de su Hijo. Y hay algo aparentemente rápido, pero que a nosotros deberíamos mirarlo más, y aquí quizás dé lugar al pastor Moisés para que hable, porque se ha dado algo que a mí me ha asombrado, y tiene que ver con el tema del ayuno. Es importante decirlo, que estos líderes estaban primero celebrando, ministraban al Señor, esa palabra ya la voy a explicar, pero justamente dice que se dedicaban al ayuno y la oración. ¿No terminó el capítulo que la semana pasada considerábamos como mostrando que el poder de la iglesia siempre va a estar en la oración en conjunto? Pedro salió gracias a ¿qué? A la oración de todos juntos. Y ahora tenemos a líderes ministrando y una iglesia ayunando. Ustedes saben que de acuerdo a la Torá, solo hay un día de ayuno que se debe realizar según Dios. Todos lo decimos, digan fuerte, 1, 2, 3, Yom Kippur, día de la expiación. Sin embargo, cuando se vuelve de Babilonia, ya Esdras, la reforma de Esdras, los hombres de la gran asamblea y todo lo que van a hacer los rabinos que van a ir apareciendo, empiezan a instaurar la costumbre de ayunar. Ya en Babilonia se ayunaba los días lunes, o el segundo día de la semana, y el día quinto, día jueves para nosotros en nuestro idioma, ¿sí? Bueno, esa costumbre esto tampoco la perdieron, porque eran judíos. Se los llamaban Antioquía cristianos, ¿se acuerdan? Pero en forma de burla. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo estudiamos. Pero ellos, por más que se le burlaban con esa palabra cristianos, ellos seguían toda costumbre y manejo de herramientas judías. Y aquí es donde ellos tienen esta alajot de juntarse los segundos días y los días, el quinto día de cada semana a ayunar, y en alguna de esas dos oportunidades el Espíritu Santo habló. No es que fue audible en la asamblea, había que profetas y maestros. Seguramente en ese ayuno habló por alguno de estos tres, pero cuando habló, la congregación gritó amén. O sea que estos dos fueron desde lo alto, en tiempo y forma escogidos, y ellos sí lo sabían, pero necesitaban que una congregación escuchara desde el espíritu de la profecía, que según Apocalipsis 19:10 da testimonio de Yeshua, que ellos iban a salir a llevar el evangelio que Yeshua predicó a las naciones, no solo a buscar a las 10 tribus perdidas, para eso estaban los 12. Ellos necesitaban buscar, mientras buscaban a los judíos helenistas y a las 10 tribus perdidas, a los gentiles que se quisieran sumar. ¿Y por qué ya Pastor Moisés está aquí? Porque justamente estamos en un mes donde hay un ayuno, el 17 de Tamuz, que yo hace tiempo no obligo a nadie a hacerlo, pues es un ayuno que justamente quizás ellos practicaban, seguramente, tiene que ver con la fe de Israel y con la certeza de que en Jerusalén está el portal que permite que el Eterno baje las bendiciones para desde ahí, por medio de lo sacerdotal,
repartirlo en las naciones. Hablo del templo. Hoy el templo no existe. ¿Qué existe? Un muro que está lleno de brujería. Porque ¿qué hace el que va allí a Jerusalén? Y especialmente deportistas, artistas de Hollywood, presidentes políticos todos, aún los más ateos, aún Putin, por ejemplo. ¿Qué hacen? Se ponen la kipá, escriben el papelito y lo meten en los distintos orificios de ese muro. Eso no es sagrado. A ese muro lo han convertido en, como lo dice Ezequiel, en un muro para Tamuz. Idolatría total, magia total. Porque se mezcla los cristianos con los ortodoxos. Y es una mezcla de gente, unos quizás todos sinceros, pero otros no tanto. Y cuando ya no hay sinceros en un grupo de algo que es muy sagrado como el templo, ese templo está manchado. Por ende, y acá ya le dejo paso a él, yo no estaba insistiendo mucho en estos ayunos. Y en este tiempo particularmente estoy tratando de no meterme tanto en la judería, porque hemos tenido aquí un matrimonio que se sentaba siempre allí y todo era judería en su vida. Pero a mí me asusta cuando la gente se vuelve fanática de cosas humanas. Sin embargo, el Espíritu Santo empezó a hablar en Madariaga, en Mendoza y en Santiago de Chile, por esto que ahora Pastor Moisés va a hablar. Shalom, amados hermanos, los que veo físicamente y los que estén en la cámara. Quería compartirles algo que le comentaba al apóstol. En la semana que se fue, tuvimos una reunión que usualmente hacemos ciertos líderes de manera virtual, una vez al mes. Y en esa reunión revisamos la agenda de trabajo que nosotros llevamos, ¿sí? La que vamos viendo mes a mes. Ubican, ¿saben de qué estoy hablando, verdad? Sí. Bueno, esa agenda tenía contemplado las actividades que cada pastoral propone. Y al analizarlas juntos para ver, las actividades de este mes lunar, nos dimos cuenta que las distintas pastorales de Mendoza, las de Madariaga y los hermanos de Chile, de una u otra manera coincidíamos en el tema de incrementar la oración y el ayuno. Entonces, que no lo hicimos coordinadamente entre nosotros, sino que cada grupo lo debatió, lo habló y lo propuso, y después nosotros fuimos con la servidora María Pía plasmándolo a eso en el diseño que ella hizo de una agenda. Pero al analizarlo nos dimos cuenta de esto. Entonces, en esa reunión propusimos, ¿por qué no aprovechar, ya que ha salido en el cuerpo la idea de ayunar, ¿por qué no aprovechar en este mes el ayuno del 17 de Tamuz y hacerlo todos juntos? En esa reunión no estaban los hermanos de Chile, no estaban los diáconos de Chile. Posteriormente, entonces dijimos, consultémosle al apóstol, si él está de acuerdo, lo planteamos. Se lo consultamos, él estuvo de acuerdo, y al planteárselo a los hermanos de Chile, ellos dicen, qué bueno, porque justamente nosotros estábamos pensando en que sería bueno este año hacer el ayuno del 17 de Tamuz. Es importante que entendamos, hermanos, lo que decía el apóstol. El ayuno no es un objetivo en sí mismo, sino que el ayuno es un medio, es una herramienta para un fin, ¿sí? Y este ayuno en particular tiene que ver con analizar cómo está nuestra muralla de salvación, que el apóstol lo ha explicado muchas veces. La salvación en sí no se pierde. Amén. La salvación es Yeshua. Amén. Pero el Salmo 51 nos habla de que sí se puede perder el gozo de la salvación. Y sí podemos estar de alguna manera bloqueados o también podríamos decir atados espiritualmente a partir de nuestra propia carnalidad. O sea, nuestra propia carnalidad le da lugar a Hasatán. Entonces este ayuno nos invita a revisar cómo está nuestro interior, como todo ayuno, y de ahí en más rectificar todo aquello que hasta ahora lo teníamos medio flojo, por así decirlo. Imaginemos murallas que están hechas de piedra, algunas piedritas que se nos habían caído, que estaban medio flojas y que estaban siendo lugar de entrada para nuestro enemigo. ¿Me explico en esto? Entonces, el objetivo de este ayuno es concientizarnos primero con lo que decía el apóstol de una conciencia colectiva llamada Israel, de que somos parte de un pueblo santo unidos al Señor. Amén. Y desde ahí pensar, ¿cómo está nuestra muralla de salvación? ¿Cómo está mi restricción, muy propio de este mes? ¿Cómo está mi amor hacia mis hermanos, el amor hacia el prójimo en general? Y demás pautas que están en el blog del apóstol. Entonces, en esto quisiera proponer, disculpe, no se lo pregunté al apóstol y que tampoco se lo pregunté a la pastora Laura, pero que en los grupos UA difundamos, si no se juntan esta semana, al menos difundamos los artículos que están en el blog sobre este ayuno y lleguemos con una misma conciencia a este
no este, sino el otro, el domingo 13 de julio, es el 17 de Tamuz de este año. Y hacer el ayuno colectivamente. ¿Le parece bien esta idea del 17 de Tamuz, volver a ayunar juntos? Porque no lo estábamos haciendo. ¿Quién de los que entendió esta idea que repasando lo que viene diciendo el Señor, es el Espíritu Santo el que ha hablado en esto? Porque ha coincidido, la coincidencia o diosidencia, por decirlo mejor, ha sido en Argentina y también en Chile. Vamos a estar las dos naciones, la red de las dos naciones, en las dos naciones unidas para algo que va a ser muy grande. Y estoy convencido que si nos ponemos de acuerdo lo hacemos. ¿Cuántos aprueban que volvamos el 17 de Tamuz a hacer una iglesia en ayuno y oración? Pues bien, domingo entonces. Domingo 13. 13 de julio. ¿Está bien? ¿Algo más? Muchas gracias, pastor. Quiero entonces ir buscando el final con esta palabra, dice que estaban ministrando. Quería hablarte de esa palabra. Y nos vamos a hacer preguntas, ¿sí? Estaban ministrando, me permiten decirla lento. La palabra que se traduce, estaban ministrando al Señor, lo voy a leer bien. Salgo de Apocalipsis, vuelvo a Hechos 13, dice 12. Es más, le pedí que la marcaran. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esa palabra, ministrando, se la voy a leer lento. Leitourgeo. Diga fuerte. Leitourgeo. Leiturgeo. Vamos a decirlo ahora. Yo lo digo ligero o lo dice ligero. Leiturgeo. Leiturgeo. ¿No se parece a la palabra liturgia? Bien, la palabra liturgia va a aparecer en el idioma de los discípulos de Yeshua a partir de este versículo. Leiturgeo, estaban ministrando al Señor, significa estaban en servicio de adoración. Es una palabra griega que se compone de dos palabras, lo público y el servicio o trabajo. Por lo tanto, leiturgeo es un participio presente activo, es decir, algo que se está constantemente haciendo y debería estar traducido así. Estando ellos sirviendo constantemente en culto al Señor, o sea, es un servicio conectado a algo público. Leiturgeo podía ser, no sé, un meeting político, pero aquí se está refiriendo a algo que tiene que ver con la fe. Y de ahí viene el término liturgia, que significa justamente ministrar, o servir con adoración, servir en adoración. Y acá es donde quiero remarcar, solo en ese contexto el Espíritu Santo se manifiesta. Si hoy, antes de llegar a este estudio, tenía gozo en mi corazón, tiene que ver con dos situaciones. Primero, ustedes me acompañaron a cantar esa primera canción que creo que lo que hizo fue sacarle a Alejandrina los nervios que tenía para poner la Haftará. Y quiero aquí hacer un paréntesis y decir que alabo a Dios por los jóvenes que se están ofreciendo a la maestra Laura. Escríbale a la maestra Laura, quiero animarme a dar Haftará. Y ella te va a instruir, te va a animar, como maestra te va a decir cómo hacerlo. Pero esa canción no solamente sirvió en el caso de ella para sentirse más liberada, sino que sirvió en mi caso, y creo a todos, para sentir que hay un solo lugar en que conseguimos nosotros sentir que estamos siendo cumplidores de la misión. Porque si naciste siendo enviado, cuando naciste de nuevo te diste cuenta que fuiste alguien llamado a ser enviado. Cuando hay un servicio al Señor tiene que haber el ambiente que hubo después también aquí. Un ambiente de alegría, donde de repente ante este profeta, que me encanta profetizar en la liturgia, les decía, no griten, hermanos, ustedes se convertían en un coro. Faltaban las togas, aunque yo creo que había togas de oro o celestiales en ustedes. Y podíamos pasar de lo gospel a lo heavy metal, por decirlo así, al rock. Y lo único que se sentía era un corazón, una congregación fervorosa, dispuesta en la adoración a salir de aquí enviada apasionadamente por la gente que nos está necesitando y que sabés que tenés que influir. Es más, hoy te enteraste, ya los influís. Si no están aquí es porque los estás influyendo negativamente. Pero con esto estoy convencido que vas a hacer un giro. También esto es un giro en tu historia. Vas a empezar a influir positivamente. Quiero hacer consultas aquí. ¿Cómo están las prioridades? O mejor, la reformulo. ¿De qué manera el tener prioridades equivocadas en tu vida obstaculiza que estés participando de la misión que el Eterno nos ha dado? ¿Tu corazón está dedicado a Dios? Porque solamente un corazón dedicado a Dios puede ser conducido a la misión. O tu corazón está como Jonás. ¿Se acuerdan Jonás? Su prioridad no era Nínive. Su prioridad no era gente que no era judía. Su prioridad era disparar a la misión.
Si ven ahí el versículo 2 y el 3, vemos que ellos toman acción. Esa es una característica que se tiene que volver a dar en esta congregación. Característica que se perdió cuando estábamos en Pedro B. Palacio a causa de la influencia negativa de todas las personas que a mi alrededor decían ser pastores y o profetas. Ninguno de ellos, salvo los pastores que hoy tenemos aquí, pero los que hoy no están con nosotros, sirvieron para que la pasión que teníamos cuando estábamos en Independencia 428 se mantuviera y desde ahí creciera. Se prestaron a la queja, a la división, se prestaron y se siguen prestando a la yonjará, a que las serpientes sean las que picotean. Sin embargo, hoy estoy aquí para que volvamos a la acción, porque no se trata de seres humanos que nos ponemos de acuerdo a la acción, es el Espíritu Santo de Dios el que está diciendo que accionemos. O sea, hoy hubo una adoración conmovedora, no sé si lo sintieron, pero Dios no quiere solo una iglesia que adora conmovedoramente y se olvida de que aquí adora para allá afuera ser guiado por el Espíritu Santo, como Bernabé y Saulo, a fin de que el Evangelio no se quede aquí adentro, sino que esté dentro de la gente que vos influís. La iglesia de Antioquía no planeó estrategia alguna para la siguiente fase mesiánica, para este giro. Yo no estoy diciendo que no sea necesario planear. Yo me encuentro a veces con líderes, aquí había líderes antes, que dicen, ¿por qué? Hay que planificar todo, escribir todo. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo que primero lo hable el Espíritu Santo, como acaba, por ejemplo, de contarlo el pastor Moisés, para luego justamente poder escribirlo, poderlo llevar a un plan estratégico. Y creo, como en todas las escrituras se ve, el Espíritu Santo debe ser el dueño de nuestro movimiento. Nuestro movimiento no puede seguir a cargo de querencias humanas, como cuando fuimos intoxicados por las personas que no necesito nombrar, pero a usted ya le vinieron todos a su mente. Personas que me usaron, primero me engañaron, y cuando ya me pusieron sus vendas mágicas, esto está en Ezequiel 13, y sus velos mágicos, y eso hay que tener mucho cuidado, lograron hacer que eso llegara a mucha gente que hoy no está caminando, no solo con nosotros, sino no está en el camino. Vuelvo a leer, aparten para mí a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y Pablo va a escribir en Gálatas 1:1, no es de parte de los hombres, ni mediante ser humano alguno, sino que todo ha sido por medio de Yeshua el ungido y de Dios el Padre. Ese es el llamamiento. Es a través del Espíritu Santo que una verdadera congregación que quiere estudiar la Torá va a luchar para misionar de que la gente quiera ser discípulo. La iglesia no puede ser un circo, bien claro lo tengo yo, pero tampoco debe ser el hospital de las almas. Que nos convertimos en una comunidad terapéutica seguro, pero la terapia primordial que se da aquí es que el alma se sienta de vuelta a su propósito. Segunda pregunta, consulta, para todos juntos. ¿Qué señales hay de que nos estamos volviendo pasivos en esto de participar de la misión global que tenemos que hacer? Y en esta consulta hago una pregunta más. ¿Te animás a pensar maneras específicas para ser más activo en nuestra participación aquí en Mendoza? Y por último, si ustedes notan, y esto va a doler un poco, estaban dispuestos a dar en forma sacrificial. Diga, la característica de una iglesia apostólica. La característica de una iglesia apostólica Es dar sacrificialmente. es dar sacrificialmente. Pregunto, Bernabé y Saulo, ¿eran o no gran bendición para esa congregación? Trate de imaginarse el momento que el Espíritu Santo dice eso. ¿Qué dijeron algunos? A ver, tratemos de hacer una obra de teatro, un argumento de teatro. Vamos, rápido. Apártenme a Saulo y Bernabé. Para mí, los enviaré. Algo así, ¿no qué? No, ellos no. No se los lleve, me gustó. A ellos no, justo a ellos. No, aquí los necesitamos. Se fue la Naomi. No, a la Naomi no, justo la Naomi. De verdad, cuando me dijo que se volvía a generar madre, yo dije dentro, pero justo la Naomi. Y me dice el Señor, ella vino a enterrar a su madre y se volvía. Bueno, pero convencela. Y así como autoridad justo andaban los pastores Cataldo y ahí quería ver si ellos, le cuento, sí nos habló y qué bien que nos va a venir porque allá hace falta. Dije, bueno. Y la pongo de ejemplo porque a veces no queremos soltar. Me tienen peor que a Pedro, con 4 soldados, encadenaron a 2 soldados en la puerta, 2 soldados en la otra puerta. ¿Cuándo me van a soltar? Un amigo me escribió desde Brasilia, país, capital federal Distrito Federal de Brasil, ¿verdad? Brasil. Y dije, quiero ir.
Una persona que me recuerda cuando yo, entre comillas, era el capellán de comisaría del menor. Y él, por un problema muy serio que tuvo con su familia, fue encerrado, primero en un nosocomio psiquiátrico, luego en comisaría, y me lo derivaron a mí para no tener que llevarlo a los lugares donde van los menores en delincuencia, porque no, el delito de él solo había sido una tremenda trifulca familiar, algo muy feo, pero no importa. Y se acuerda, este hombre debe tener hoy 50 años. Y yo digo, quiero ir y quiero estar en España. Yo le dije a Ingrid, si vos venís de España como vino Lucía, sin un granito de arena para yo ponerme a orar, no vas a entrar a la congregación. ¿Dónde está Lucía? No me trajiste un granito de Málaga. Justo el pastor Moisés, no, justo. Y lo vamos a tener que enviar. Y yo también muchas veces, no. Pero cuando lo envía aquel a San Luis, porque hoy busqué en Ministerio Montesanto para dejar preparado el Facebook para mi esposa, para que viera, y me aparece Ministerio Montesanto San Luis. Y dije, pero si eso no existe más. Y Dios me dijo, ¿cómo que no? ¿Y qué pasa con Gonzalo? Así que no sé. Pero bueno, hay algo bonito con lo que quiero terminar, porque veo que están mal ahora con esto, ¿no? A veces hay costos que pagar en una congregación, más como la nuestra, más con un tipo como yo. Yo capacito para enviar porque conozco al Dios apostólico. Bueno, venís a sentarte aquí a ser sanado o a entretenerte, o venís a conocer al que también como a mí te está despertando y te está desarrollando para ser enviado. Ahora, ¿cuáles son los costos que tenemos para enviar y apoyar a los que van a salir de aquí enviados? Porque en Chile aman al pastor Daniel. Ya le mandé al pastor Daniel a hacer los trámites de ciudadanía. El papá del pastor Daniel era chileno. Es complicado, pero para Dios no es imposible. Yo dije, mi hermana no va a querer saber nada. Mi hermana no tiene problema en acompañar a su esposo a Chile. Dije, a mi hermana no. Ahora, a donde enviemos hay costos. Yo me alegro mucho de todo este trabajo que se está haciendo en Río Cuarto, pero ustedes saben que por medio de los diezmos es que estamos enviando personas allí. Con los diezmos también se apoya a las mujeres solas cuando están en momentos complicados. Pero creo que se viene, y ya aquí termino justamente, un tiempo muy especial de analizarnos, porque me permiten terminar diciendo, para mí sí sigue siendo una iglesia apostólica esta congregación. Somos apostólicos. Porque al menos yo, y sé que muchos más van a decir amén, priorizo que el Espíritu Santo sea el único que se mueva acá. Donde yo he ido, le he dicho, esto no es mío, esto es tuyo. Cuando del garaje, no sé si Avenida Honor o alguna Arancibia, o cuando del garaje del barrio Dorrego, ¿dónde está? ¿Alguna Arancibia? ¿Ninguno de los dos? Bueno, vos eras chiquito. Cuando estábamos en el comedor y pasamos a Independencia 970, entre Independencia de las Heras, 970, entre O'Higgins y Beltrán, pasamos a un galpón que para mí era un lujo, un galpón, que siempre era en garaje. Imagínense, todos los sábados, era cuando estábamos los domingos, todos los sábados de la tarde tener que baldear el lugar donde habíamos estado dando de comer a niños durante toda la semana, aún el sábado. Baldearlo, prepararlo, la parte de lavandería, ponerle cortinitas, porque ahí se ponían la orquesta a tocar, que la orquesta eran 2 guitarristas y una batería eléctrica. Y de repente estar allí, es más, si no está Julio voy a contar esto. Me acuerdo que yo me fui a Chipoleti a un congreso allá en Río Negro y el pastor que nos daba cobertura le venía a dar la palabra porque no estaba yo y se le ocurre decir, ¿cuántos son de este barrio? Y los únicos que levantaron la mano fueron Julio y Nora y sus niños. ¿Y dónde están los demás de este barrio? ¿Y por qué quieren irse a la calle Independencia? Pues le había dicho, pastor, ore porque en la calle Independencia salió un galpón. ¿Quieren irse a la calle Independencia? No pueden ganar a este barrio, van a ganar a Las Heras. Dije, ay Dios, cuando llegué dije, yo no sabía esto. Pero venía en el viaje y Dios me dice, vas a llegar y hay cizaña sembrada en medio del trigo. Y dicho y hecho, mi esposa me dijo, estuvo aquí el pastor Armando. Perdón que lo nombre, lo amo mucho, pero... Y dijo tal cosa. Entonces, el siguiente domingo me sale el tesorero de la congregación, por aquel entonces Julio Arancibia, y me dijo, vio, pastor, no tenemos que salir de aquí, porque el pastor que nos da la cobertura dijo que ganemos primero estos barrios y después nos vayamos allá. Pero el muchacho que tocaba la batería y había comido al congreso lo escuchó y me esperó unos metros más allá y me dijo, pastor, ¿usted le va a hacer caso a esa voz que no viene de Dios? Porque Dios nos dijo que ese lugar nos lo ha dado. Le digo, sí, Jorge, pero hace 3 meses que fuimos a hablar con el hombre y era caro. Son $800 que no lo tenemos. En la casa donde estábamos pagábamos $200 y nos costaba juntarlo, 200 pesos, cuando el dólar era 1 a 1. Y además estábamos pagándole a un matrimonio que nunca nos agradeció. La casa anterior, la del barrio 26 de enero, porque no tenían donde vivir, apenas se casaron. Y le pagamos todo un año allí.
pasamos una tremenda vergüenza, pero bueno, eran total $300. Al comedor no pensábamos cerrarlo, a ese matrimonio no pensábamos todavía decirle váyanse hasta que consiguieran casa, se la estaban construyendo. Entonces no había posibilidad. Le digo, Jorge, ya han pasado 3 meses ese lugar. Pero pastor, yo he pasado y sigue el letrero ahí. ¿Cómo que sigue el letrero? Si yo vi, sigue el letrero. Y pasé y estaba el letrero, se alquila. Y le digo, Jorge, porque Jorge me dice, vamos ya a hablar. Y estaba Laura, Jorge y yo fuimos a hablar con este hombre. Acá, control de la 60 a la vuelta, unos galpones, no me acuerdo cómo se llama el señor. Y me dice, pastor, qué bueno verlo. ¿Viene por el galpón? Sí, qué bueno. Y agarra, se sienta, y de paso ya como es el final, y abre su escritorio y sacó, sin exagerar, 6 carpetas y las puso así. La última me la abre. Tenía fecha del día que estábamos con él hablando. Y dice, este es el contrato con una seña que hoy me la vinieron a pedir porque a las 12 firmábamos con la escribana el contrato de alquiler de un negocio que se arrepintió el hombre, me pidió la seña. Como ya habíamos acordado que no devuelvo la seña, no le importó, pero no va a ser el contrato. Pero ve, estos otros 5 son contratos de alquileres que de igual manera se me cayeron. Y todo pasó desde que usted apareció a ver el lugar. Y yo me acordaba que después que vimos el lugar, por 3 meses yo me paraba ahí con Laura en el auto y decíamos, Señor, si este lugar no es para Monte Santo, que no sea para nadie. Y si no crees, hermano. Y me dice, así que pastor, si usted está acá es porque es para usted. Y me vio la cara. Y me dice, ¿qué pasa, pastor? ¿No me puede pagar los $800? No. Bueno, se lo dejo en 700. No. Pastor, 500. Pastor, no me haga bajar. ¿Cuánto puede pagar? Y me toca Jorge así. Y yo calculé los 200 y los 100, $300. Julio no estaba, gracias a Dios. Al otro día hubo que darle una pastilla para la presión alta. Y me dice, bueno, se lo dejo en 300 por medio año. Y en medio año sí o sí me paga 600. Y los 800, después vemos, cuando renovemos. No teníamos 300, no cerramos el comedor, no cerramos la casa de este matrimonio. Pero el Señor, simplemente porque decidimos trasladarnos allí, nos dio los 300 por 6 meses y empezó a llegar gente. Pero hubo algo impresionante que es lo que quería contar. Apenas llegamos al lugar, porque le digo a Laura, cuando el hombre nos dio la llave, le digo a Laura, el Señor me dice que vayamos a orar. Había un muchacho que vivía en mi departamento, algunos deben acordarse de Esteban Sosa, historia ya, y dice, quiero ir con ustedes a orar. Entonces llegamos al lugar para agradecer. Laura hace su oración de gratitud, bien, correcta, políticamente correcta, delante de los tribunales del cielo. Luego lo hace Esteban. Y Señor, gracias porque hiciste el milagro. Hermoso. Amén, 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 amén. Y me tocaba a mí. Yo dije, Señor, la gratitud ya te la expresaron ellos. Lo único que yo necesito expresarte es lo que a mí me pasa. Este lugar lo diste vos. Pero si el Espíritu Santo no va a manifestarse como se manifiesta en el garaje del comedor, ni se te ocurra seguir abriendo puertas de este lugar. Porque te lo digo así, si por ese portón no va a entrar el Dios de Elías y enciende este lugar con el fuego del Espíritu Santo, no me interesa este lugar, pues este lugar siempre reúne a la iglesia que es tuya. No es mi iglesia, no es mi congregación, no me interesaba tenerla, no es mi ministerio, me metiste en esto, hacete cargo. Si no vas a venir como Dios de fuego, que esto se cierre. Hermanos, el fuego nunca se detuvo. Nicolás, vos llegaste allí, ¿verdad? Había fuego. Nancy, llegaste, después vino el otro galpón, otro milagro también, después lo cuento. Había fuego. Y nos pasamos al 428 y fue cuando, equivocándome con los que me endulzaban el oído, comenzamos a ver que el fuego se iba apagando porque había mal hablar. Personas especialmente, me acuerdo que desde el momento que nombramos una diaconisa profética, eso fue un grave error de una persona que yo no sabía, y hoy creo que está en tratamiento psiquiátrico, comenzó toda a volverse horrible. Acá hay parientes de esa persona, así que no me importa que la esté nombrando. Porque estoy diciendo la realidad. Desde este lugar, esa persona con su familia planeó división. Desde este lugar, en una boda. Ahora miren el humor de Dios. En este lugar donde se planeó que esto fuera dividido, estamos nosotros queriendo ser enviados. Soltar a Naomi, soltar a Nicolás, a Daniel, soltar a los hijos de Enrique, soltarlo al Enrique alguna vez. Yo no sé quién va a ser enviado, pero sé que somos apostólicos porque sabemos que el Espíritu Santo es nuestro dueño, el que nos impulsa en esta mesa algo nuevo, y cuando lo ministramos con un corazón sujeto a Él. Doblamos las rodillas de una manera impresionante. Y desde Shavuot a esta parte tenemos una gran alegría. Jamás nuestra iglesia fue dividida.
Dios podó nuestra iglesia de todo sarmiento que no daba fruto. Y en eso hay sarmientos que a muchos nos dolió, pero eran necesarios que fueran podados. ¿Cuántos de los que están aquí saben que el Espíritu Santo va a hacer que nos animemos a pagar el precio de ser iglesia apostólica? Orando, mientras ustedes piden ser enviado a tu mundo, porque vos tenés un mundo maravilloso donde están tus amigos. Acordate que en la palabra amigos entran tus parientes, tus conocidos, ¿sí? Orando, yo saludo a la gente que está por la televisión, bendigo a todos, incluso a todos esos detractores, enemigos, que están siempre espiando para hacernos daño, los bendigo, sabiendo que cuando yo bendigo a los enemigos, amontono ascuas sobre ascuas divinas, celestiales sobre sus cabezas. Pero todo aquel que es amigo, que está siguiendo en Facebook esta transmisión, que está siguiendo en YouTube esta transmisión y se ha unido a quiero ser enviado por el Espíritu Santo a mi mundo, lo declaro tan bendito de dones que podrá en el nombre de Yeshua sanar enfermos, hablar lenguas nuevas, echar fuera demonios, y si algo venenoso le toca el alma, aquel que se hizo maldición por el pecado y los pecados de la humanidad lo sanará de todo lo que tenga que ser curado. Mientras la iglesia sigue aquí orando, bendigo a todas las congregaciones de la red. Bendigo al pastor Adolfo y su casa y toda la casa apostólica que él ministra allí para enviar gente. Y lo declaro desde aquí. Y pido por favor, Naomi, que te pongas de pie porque esto tiene que llegar. Y bendigo también a nuestro querido John, a nuestro querido Jonás, y bendigo a los hermanos que allí están. Declaramos bendita San Luis. Y Señor, si en San Luis Belén está queriendo regresar, bendigo a Belén como un portal para que podamos reencontrarnos con todos los que allí ministrábamos. Y bendigo Río Cuarto, Señor, porque en Río Cuarto está una Córdoba que dicen que es difícil para tu evangelio de reino, pero para ti nada es imposible. A todos ustedes les doy la shalom en la transmisión y a ustedes los invito con esta oración a empezar a adorar